atrás en el servicio, dándole más. Yo creo que acá allá ya casi acaban, pero acá vamos empezando el mensaje. Gloria a Dios, amén. He estado hablando de una serie de mensajes. Eh, el viernes leímos una historia en la palabra, Evangelio según San Juan. Okay. Ayer leímos algo en Primera de Corintios, ¿verdad? Y hoy quiero unir estas dos ideas a lo que sigue, ¿no? El, el día de ayer se oró por el Espíritu Santo. ¿Y cuántos de ustedes pudieron experimentar al Espíritu Santo en sus vidas? Levanten su mano. ¿Y cuántos de ustedes pudieron ser llenos del Espíritu Santo, o rellenos, o sellados? Amén. Hoy en la tarde vamos a orar por sanidad. Amén. Yo creo que Dios siempre quiere sanar. Era parte de su mensaje. Les enseñaba a los hermanos allá en San Nicolás que el Señor Jesucristo hacía tres cosas. Enseñaba el reino de los cielos, o su mensaje el reino de los cielos. Esto él lo hacía a través de predicación, de enseñanza a través de parábolas y de señales, ¿ok? Las señales que él hacía era su mensaje no verbal. La gente veía lo que él decía, o más bien escuchaba, perdón, lo que él decía. Él daba parábolas, no siempre las entendían bien, otras sí las entendían, pero lo más contundente del Señor Jesucristo era su mensaje no verbal, los milagros, las señales que hacía. Decían las personas, ¿y cuando venga el Mesías hará las mismas señales o es que es él? Porque hacía señales maravillosas, ¿no? Y hoy en la tarde quiero cerrar con esta experiencia de que Jesucristo se pueda manifestar sensorialmente a la vida de las personas que están aquí. Amén. Aunque ya hemos estado sintiendo y experimentando, ¿verdad? Hemos estado entendiendo, pero Dios quiere seguir. Vamos a orar, vamos a abrir la palabra en el Evangelio según San Juan en el capítulo 8 y vamos a orar. Padre Santo, en esta hora te damos gracias por este día, por la oportunidad que tú nos estás dando de reunirnos una vez más en tu nombre, de seguir escuchando de tu evangelio, Señor, de tener esta esperanza y esa vida que tú y solamente tú ofreces, Señor. Obra en nuestras vidas, obra en esta iglesia, sigue, Señor, obrando en cada persona para tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Cuando leímos Juan 8, leímos el versículo 48, ¿se acuerdan? Al 59. Y hoy quiero hacer énfasis en una parte de estos versículos que no hicimos énfasis el lunes, pues con esa intención. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis, porque yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas. Si tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Yo le conozco. Y guardo su palabra. Mentiroso. Ah, no, ya no dijo otra vez. Escuchen aquí. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio. Y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y ya viste a Abraham. Jesús le dijo, de cierto te digo, antes que Abraham fuese, soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Hoy quiero que partamos esta idea a partir del versículo 56 que dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día
y lo vio y se gozó. Qué interesante es este versículo, ¿sí o no? Abraham, bueno, los que conocemos la historia de Abraham, ¿quién aquí la conoce? ¿O saben qué situación histórica se posiciona? Es muchos años antes de Cristo. Pero ya vimos el viernes que cuando hablamos de Jesucristo, no hablamos de la persona que nació, sino de la luz verdadera que alumbra a todo hombre, ¿sí o no? Entonces, lo que me llama mucho la atención, si tú ya conoces la historia de Abraham, es que a él se le conoce como el padre de la fe, ¿sí o no? El padre de la fe. Dice la palabra que él estableció un antecedente. Abraham creyó y le fue tomado por justicia, de manera que la fe es la que nos hace justos delante de Dios. La fe en Cristo. ¿Cómo fue que Abraham fue tomado por justicia? Su fe. Dice la palabra, bueno, es que Abraham vio a Cristo. Dice, y no solamente vio a Cristo, sino que vio el día que venía y se gozó en él. Hebreos 12, ¿me están siguiendo o no? Hebreos 12, en la parte de arriba dice, puestos los ojos en Jesús, ¿sí o no? Puestos los ojos en Jesús. La epístola de los Hebreos se escribió antes o después de que Jesucristo resucitara y ascendiera. ¿Eh? Después, ¿cómo vas a poner los ojos en Jesús si Jesús ya está en el cielo? Es el principio al que se refiere la palabra, lo que me gusta. Dice el versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús. ¿El qué? El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cómo se le conoce a Abraham? ¿El qué? El padre de la fe, ¿sí o no? ¿Y quién es el autor y consumador de la fe? Nuestro Señor Jesucristo. Y qué interesante, ¿qué es lo que estaba mirando este Abraham? ¿A quién estaba mirando este Abraham? A Cristo, ¿sí o no? Al Hijo. Las, los, los fariseos eran súper orgullosos. Ay, ¿tú qué vas a saber? Te sientes más importante que Abraham, nuestro padre, dice, el padre de las naciones, que Dios le dio fe, que se hizo su amigo, dice, tú te sientes más grande que él. Dice, bueno, es que, pues él y yo éramos cuates. ¿Cómo que eran? Sí, dice, él vio mi día y se gozó. ¿A qué día se refiere? La palabra de Dios nos enseña varios días del Señor. Uno se llama, una referencia es el día del Señor y se refiere al día de la ira del Señor, al día en el que las cosas van a ser juzgadas y todo va a venir a su fin. Pero en el contexto del día del Señor de Abraham, es un día diferente. Es el día séptimo. ¿Y qué día es ese? El día de reposo, ¿sí o no? El día 1 es domingo, ¿sí o no? El último día de la semana era sábado y era el día de reposo. Yo quiero que entendamos a qué se refiere el gozo de Abraham. ¿Tú crees que Abraham le dijo el Señor, oye, mira, te voy a bendecir, voy a hacer de ti una nación grande, vas a ser llamado padre de todas las naciones, ¿sí o no? ¿Y cuándo le dijo eso?
Cuando tenía 75 años, ¿sí? Cuando nació su hijo. Y después su hijo se casó con una estéril, ¿sí o no? Y él estuvo recorriendo desde Ur, ¿verdad? Él fue a Egipto, regresó a Canaán, se dio un rato hacia abajo, hacia arriba, se peleó con Lot, regresó hacia allá, los ayudó, los regresó. Se refería al día de reposo. ¿Tú crees que Abraham no estaba un poquito cansado? Era un viejito que toda su vida estuvo esperando que la palabra de Dios se cumpliera. ¿Cuál era la palabra de Dios se cumpliera? Voy a hacer de ti una gran nación. Dice, y cuando este Abraham estuvo toda su vida siguiendo y escuchando la palabra de Dios en el desierto y hacía un pozo y se lo quitaban y hacía otro pozo y se lo quitaban y hacía otro pozo y ese ya no se lo quitaron, de un lado hacia el otro, de un lado hacia el otro. Hay momentos en nuestra vida y en nuestra fe como que uno ya se cansa, ¿sí o no? Señor, yo te seguí y me dijiste que ibas a hacer de mí una gran nación, que me ibas a bendecir. Y tengo un hijo a esta edad y se casó con una estéril. ¿Y qué onda, Señor? Pero él era amigo de Dios, ¿sí o no? Y dice Jesús, yo era cuate de Abraham. Y él vio mi día. Dice, y se gozó. Vamos a leer Marcos, el capítulo 2. ¿Me están siguiendo? ¿Quién aquí nunca se ha cansado? Marcos 2:23. Aconteció que al pasar él, ¿sí estamos ahí? Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andaban, sus discípulos andando, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban? ¿Y cómo entró él en la casa de siendo en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? Y también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Ok? Lo que vio Abraham fue el día de reposo del Señor. Pero no se refiere al Sabbat todos los sábados, porque pues, todos los días había, o todas las semanas había sábados, ¿sí o no? Se refería al reposo del Señor. Hebreos en el capítulo 4. ¿Sí me están siguiendo? Vamos a leer desde el 1 para que lo leamos todo. O si quieren desde el 3 para que agarremos toda la idea desde el capítulo 7 al capítulo 4, versículo 13. ¿Sí o no? Hebreos 3:7 al capítulo 4, versículo 13. Dice, el reposo del pueblo de Dios. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Me probaron y vieron mis obras durante 40 años, a causa de lo cual
me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. No se refiere al sábado. No van a llegar al sábado. No, no se refería a eso. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su vez, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Y quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto y quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, hay que dice, entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Otra vez aquí. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Eso es interesante, ¿sí o no? ¿Por qué vio a Abraham el día de reposo? Pues ya estaba acabado. ¿Pero a qué se refiere? Porque en cierto lugar dijo así el del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Lo que está diciendo el autor del libro de Hebreos es que entendamos que el día de reposo no se refería al día de reposo del sábado, ¿sí o no? Y que Josué no pudo llevar a la gente al reposo, aunque los llevó a Canaán. ¿Sí me va a entender? Y que nadie realmente pudo descansar. No se refiere al descanso físico. La palabra de Dios y lo que mencionaba Jesucristo, vamos a leer Mateo 11, se refiere a otro tipo de descanso. ¿Sí me voy a entender con esto? Mateo 11. Versículo 25. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Y de qué cosas está hablando? Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre,
Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis, ¿qué? Trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Nosotros cuando hablamos, y me gusta esta idea y por eso quiero hablar hoy de la iglesia y demás, es que dice Jesucristo, ay, antes de que Abraham fuera, yo era, él vio mi día y se gozó. Y tiene una relación porque Jesús es el autor y el consumador de la fe. Y Abraham se le denomina el padre de la fe porque interactuó con Jesucristo, ¿sí me doy a entender? Y vio y dijo, ¿sabes qué? Es que va a haber un día, va a llegar un momento en el que toda persona va a poder realmente descansar. Hay algo interesante, mi hermano. ¿Cuántos de aquí antes de conocer a Cristo estaban cansados de sus vidas? ¿Sí saben de lo que estoy hablando o no saben de lo que estoy hablando? ¿Y cuántos todavía hoy están cansados de sus vidas? Un cansancio que no lo quita irse a dormir. ¿Sabes lo que pasa cuando una persona está en depresión? ¿Sí sabes? Nada más quiere dormir, pensando que así va a descansar su alma, ¿sí o no? Que así va a volverse a fortalecer. ¿Y qué crees? No es algo físico lo que está pasando. Es su alma la que no encuentra descanso. Es su espíritu, es su existencia la que no encuentra razón, ni motivación, ni rumbo, ni dirección. Y este hombre dijo, ¿sabes qué? Estoy contento porque va a haber un día en el que Jesucristo va a dar descanso a todo aquel que en él crea. Porque dice Jesucristo, si alguno está cansado, si alguno está harto, si alguno está hastiado de esta vida, dice, venga a mí, yo le voy a hacer descansar. Josué no pudo hacer descansar a la nación. Nadie puede hacer descansar el alma de una persona. Todo mundo quiere y busca esa paz. ¿Sí o no? Voy a dejar a esta persona porque ya no puedo. Es tóxica o es tóxico. ¿Sí o no? Voy a dejar esta chama porque es mucho estrés. Otros dicen, voy a dejar esta vida porque solamente es dolor y cansancio, ¿sí o no? Porque no pueden encontrar en este mundo el descanso de sus almas. ¿Sí ves? Y Jesucristo dice, ¿sabes qué? Vengan a mí. Todos los que estén cargados, todos los que estén cansados, vengan a mí. ¿Se acuerdan del mensaje del sábado? Yo no. Y yo los haré descansar. ¿Cómo es que nos hace descansar? Dice la palabra de Dios, ahorita lo vamos a leer, que con Cristo podemos ser bautizados, ¿sí o no? Y venir a Él y ser sepultados de nuestra condenación y de nuestra culpa y de nuestro pecado y de nuestro pasado, ¿sí o no? Y que estando sepultados en Él podemos resucitar a una nueva vida, ¿se acuerdan? Por obra del Espíritu Santo. ¿Sí lo recuerdan o ya se nos fue la cabra al monte? ¿Sí o no? Ya se le perdió allá. ¿Sí me va a entender con esto? En la palabra de Dios es bien interesante, porque dice, puedes encontrar descanso para tu alma cuando te unes a mí. Cuando te unes a mí, eres sellado por el Espíritu Santo. Cuando tienes la potestad de ser hecho hijo de Dios, ¿sí o no? Y entonces viene la parte de la iglesia. ¿Y cómo la relacionamos? Porque somos bautizados en un solo cuerpo por el Espíritu. En el de Cristo, pero ¿qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12. ¿Me están siguiendo? No sé qué. Primera de Corintios 12.
No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de misterios, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otra palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así, así que también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Se acuerdan del mensaje de ayer? Hablamos de esto, ¿sí o no? ¿Cuántos experimentaron ese bautizo del Espíritu Santo? ¿Cuántos ya lo han experimentado antes, no? Dice, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. ¿Cuántos ya bebieron ese mismo espíritu? ¿Sí o no? ¿Quiénes todavía como que les falta? Dice la palabra, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fuéramos un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque lo que nosotros son más decorosos no tiene necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Amén. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, mientras cada uno en particular, y miembros cada uno en particular, y bueno, y a unos Dios puso apóstoles y demás, ¿no? ¿Por qué les hablo de este tema? Porque la gente quiere encontrar en Dios respuestas individuales, ¿sí o no? ¿O cuántos de ustedes no se acercaron a Dios por algo personal? Pues es normal, ¿sí o no? Yo me acerqué a Dios porque estaba enferma mi mamá, o porque me estaba separando, o porque ya no me alcanzaba, o por una enfermedad personal, o ansiedad, o porque X situaciones, ¿sí o no? Cuando uno se acerca. Cuando otras veces nos llevan a la fuerza, pues nos llevan a la fuerza, no nos acercamos, ahí nos llevaron a escuchar, ¿sí o no? Pero cuando uno se acerca con esa intención, ¿sí o no? De que hay algo en su vida que no encuentra respuesta y que no tiene solución. Y cuando Jesucristo viene a nosotros, dice, oye, ¿acaso vienes porque tu alma está cansada? ¿Acaso vienes porque estás harto de la vida? ¿Acaso vienes porque no sabes hacia dónde ir? Hay quien dice, no, yo sí sé, estoy muy bien y muy contento, ya se habló de eso, ¿sí o no? Pero otros dicen, pues yo sí necesito a Cristo.
Y entonces dice, ok, ven, yo te voy a hacer descansar. Y vas a ser bautizado en un solo espíritu, pero junto con otras personas. Y vas a beber de un solo espíritu, pero junto con otras personas. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo está la onda aquí? ¿De qué les estoy hablando? De varias cosas. Nosotros vamos a ser perfeccionados en conjunto con nuestra iglesia, ¿sí o no? Y vamos a encontrar el descanso de nuestra alma participando juntos y colaborando juntos en la obra de Dios. Dice, porque es el Espíritu, es el mismo Espíritu el que opera en cada uno de nosotros, en cada uno de los que fueron bautizados y llenos, ¿sí o no? En cada uno de los que recibieron ese bautizo y bebieron del mismo Espíritu. ¿Sí me van a entender con esto? Entonces dice la palabra de Dios, es que es necesario que entendamos esto. A veces nos gustan mucho los mensajes individuales, ¿no? Dios quiere ayudarte y lo hace y te sana y te bendice y te llena con el Espíritu Santo y tienes una experiencia personal agradable. ¿Sí me doy a entender con esto? Pero lo que no tenemos que perder nunca de vista es que Jesucristo murió por su iglesia, ¿sí o no? Murió por cada persona que creyera en él, que estaba cansada, que estaba harta y que rindió su vida a Cristo Jesús. Desde ese momento ya no eres tú y Dios solamente. Eres Dios y el conjunto de personas que fueron bautizados en un solo espíritu y sellados pues en él y vivieron de un solo espíritu. En Efesios en el capítulo 4, ¿sí me están siguiendo? Dice el versículo 1. ¿Y qué dice hasta arriba? La unidad del espíritu. ¿Por qué es interesante la unidad del espíritu? Porque la unidad del espíritu se refleja en los miembros de la iglesia. Yo pues, por eso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, ¿ok? Otra vez. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del ¿qué? Para la edificación de ¿qué? Del cuerpo de Cristo. ¿De qué te sirve saber que Jesucristo es la luz y que Él es antes de Juan y que Él te puede bautizar con el Espíritu Santo y que Él te quiere llenar y que Él quiere hacerte hijo de Dios? No que seas por decreto, sino hacerte hijo de Dios. Dice, para que seas parte de su cuerpo. ¿Sí o no? Para que seas parte de su cuerpo. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, pues estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, ¿qué dice? Juntos, ¿no? En todo
en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Resulta que la iglesia es necesaria. ¿A cuánto les gustaría que no fuera necesaria para ir al cielo? ¿Sí o no? ¿A cuántos dicen, no, hijo, la neta es que, pues con que Jesucristo me hubiera salvado, me hubiera cambiado la vida, me hubiera dado de su espíritu y su palabra de Dios, ya estaba, ¿no? Pero ¿por qué tenemos que ser parte de su iglesia? ¿Se acuerdan cuando les hablé ayer que la santidad es qué? Volver al uso correcto, ¿sí o no? De nuestra existencia. ¿Y dónde se hace eso? Inicia ese cambio en nuestra forma de pensar. Pero nuestra forma de vivir y de cambiar tiene que manifestar la naturaleza del reino de Dios. ¿Sí me voy a entender con esto? Lo que va a cambiar en nosotros es nuestra naturaleza. Y resulta que la forma más efectiva de cambiar una naturaleza y el fundamento del reino de los cielos es amarnos unos a otros. Y aquí viene lo interesante. La iglesia está establecida, está diseñada para el perfeccionamiento de los miembros que la componen. Está diseñada para que cada uno de nosotros podamos perfeccionarnos unos a otros. Está diseñada, si tú eres parte de esto, ¿verdad? No solamente para que te amen y te soporten, sino para que ames y soportes a otras personas. ¿Sí vemos esto? Y en eso se va a manifestar la unidad y la obra del Espíritu Santo. En eso se va a manifestar que todos hemos bebido del mismo espíritu y que todos hemos sido bautizados en el mismo espíritu cuando estamos unidos en amor, sirviendo a los intereses de la cabeza que es Cristo Jesús. ¿Sí me doy a entender esto? La iglesia está hecha para manifestar la naturaleza del reino de Dios. Esto no se nos tiene que olvidar. ¿Y sabes qué es lo interesante? Que ¿a cuántos de ustedes lo que quieren es irse al cielo? ¿Cuántos se quieren ir al cielo? ¿Sí o no? ¿Quién dice, yo ya quiero conocer a Jesús? Ahí no te va a doler nada. Ni la rodilla, ni la espalda, ni el hombro, ni el ojo. ¿Sí o no? Pero Jesucristo dijo, oye, estaba una vez con sus discípulos. ¿Saben qué? Pues ya me voy. ¿A dónde vas? Y dice, no, nosotros queremos saber a dónde vas. ¿Y qué dice? Pues ya saben. No, ¿cómo vamos a saber? Ya sabes. Voy a irme con el Padre y les voy a hacer una morada para que donde yo esté, también ustedes estén, porque quiero estar con ustedes. ¿Y qué dijo uno? No, Señor, yo quiero ir ya de una vez contigo. Yo quiero ir hasta a donde vaya, yo voy contigo, pero no me quiero quedar con estos. Y que le dijo, no, ¿sabes qué? Yo quiero que te quedes aquí. ¿Por qué, Señor? Ya, mejor llévame contigo. Yo quiero estar contigo, quiero estar allá, verte, seguirte, escuchando y viendo y ver las maravillas que has hecho. No, es que te voy a dar una labor. ¿Pero cuál, Señor? Mira, lo mismo que yo hice contigo, quiero que lo hagas. Y quiero que por todo el mundo anuncies este evangelio que has escuchado de mí. ¿Sí o no? Y que les enseñes, que hagas discípulos y les enseñes a guardar todo lo que yo te enseñé.
Señor, pero voy a estar contigo hasta el último día. ¿Cuántos quieren irse al cielo? Pues resulta que en lo que nos vamos tenemos una labor que hacer. ¿Y cuál es esa labor que hacer? Extender el reino de los cielos. Seguir haciendo crecer la obra de Dios. Que lo que tú y yo escuchamos, y yo quiero pensar en Juan, ¿sí o no? Juan amaba a Cristo como nadie más. Y dice, miren, es más, un día pensó que ya lo iban a matar. Estaba contento el vato. Ya me van a matar hoy, gloria a Dios. Lo metieron a una olla de aceite caliente. Y no se murió. Y le dijo el Señor, no, no, espérate, todavía no. Señor, pero yo pensé que ya me tocaba. No, todavía no. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues mira, te van a encarcelar y te van a llevar a una isla que está allá cerquita. Está bien padre. ¿Y qué voy a hacer ahí? Hasta que te mueras vas a chambear. Pero quiero que ahí recibas un mensaje. Es que no he acabado. Hay un libro que todavía no he escrito, es el Apocalipsis. Así que aguántame. No, Señor, pues yo ya me quiero ir contigo. Pensé que ya me iban a matar, Señor. Ya mataron a Pablo, a Pedro, y yo sigo aquí. Aguántame, tú nada más recibes ese mensaje, lo escribes, lo mandas a las 7 iglesias y ya. Bueno, órale pues. Y dice Juan, yo estaba en la isla de Patmos cuando el Señor habló a mi vida. ¿Y sabes qué dice al final? El Señor Jesucristo viene pronto. Sí, dice, sí, Jesús, ya ven. Se nos olvida que sin santidad nadie verá al Señor. Se nos olvida que ayer escuchamos el mensaje. Dios quiere hacernos sus hijos. Esto es, quiere hacernos a su imagen. Esto es, quiere santificarnos. Quiere hacernos perfectos. Quiere hacernos idóneos para estar con Él. Quiere hacernos suficientes para estar con Él. El apóstol Pablo, yo creo que muchas veces se quiso ya ir con el Señor. ¿Cuántas veces lo apedrearon? ¿Cuántas veces lo latigaron? Una vez pensó medio mundo que ya estaba muerto el vato. ¿Sí o no? El Señor dijo, no, no, no. A ver, échale, échale. Otro ratito, Pablo, otro ratito. Échale, échale. Hay más lugares, hay más partes, hay gente que no ha escuchado. Y iba todo. Ok, ahí voy, Señor. Y la gente lo veía y decía, ¿qué onda? Pues este no es el que se murió ayer. Un día una serpiente le mordió la mano. Y dijo, este cuate, pues qué onda, ¿no? Yo creo que su Dios no lo quiere. En el mar, naufraga. Y cae en esta isla y una serpiente lo pica. Y de las venenosas, ¿eh? Y después están ahí esperando. ¿Por qué no le sale saliva de la boca? A ver qué anda con este vato. Y no se muere, ¿sí o no? Y no se muere. Y no se muere. ¿Por qué? Porque Jesucristo le dijo, no, Pablo, acuérdate que todavía tienes que llegar con aquel. Señor, pero yo ya quiero llegar contigo. No, espérate. Tienes que dar el testimonio en Roma. La gente tiene que escuchar este mensaje en todo el mundo. Pablo, no vine a morir solamente por ti. Vine a morir por todos los hombres. Quiero que todos o que la mayor cantidad de personas se arrepienta y conozca mi gracia porque no solamente a ti te amo, Pablo, amo a todos. Cuando entendemos eso, entendemos por qué existe todavía la iglesia. ¿Sí o no? Porque la única forma en el que el mundo puede ser alcanzado es cuando las iglesias se empiezan a reproducir. La única forma en la que el mundo va a ser alcanzado es cuando los hombres, las mujeres puedan decidir que la obra que Jesucristo hizo en sus vidas es necesario que otros más las escuchen. La iglesia, no estás aquí solamente para sentirte feliz.
solamente porque sí te vas a sentir feliz. ¿Cuántos se sienten descansados? O sea, ¿sabes de lo que hablamos? Hay gente que no sabe qué es el descanso del alma, en el que estés en paz, en el que estés gozoso. ¿Sí me doy a entender con esto? No importa el día que tengas tan malo, tan grave, tan difícil, lo mal que te haya ido, porque al final del día estás en paz, estás con Cristo, estás con Dios, y tienes esa vida, y tienes ese amor, y tienes ese gozo. Entonces dice Dios, oye, ya te di ese descanso, hazme un favor. Sigue, sigue mi labor, sigue lo que yo te di, lo que yo, lo que yo he hecho en tu vida. Ve a otros lugares. Hay gente que no te conoce, hay gente que no me conoce, o sea, al Señor Jesucristo, pues. ¿Y a poco no es hermoso eso, mi hermano? Hay una hermana allá en la iglesia, se llama Rafa, él, la Josefa, perdón, Rafael es su hija. Josefa. Josefa empezó a ir a la iglesia con nosotros y no sabía leer y ni escribir por consecuencia. Entonces empezó a escuchar el mensaje y los mensajes, pues, y estaba bien contenta. Y dice, oye, es que eso dice ahí, sí, ahí dice. Voy a estudiar, voy a aprender a leer, porque quiero leer la Biblia. Se metió a la escuela, me refiero a que es una señora de más de 50 años. Se metió a la escuela, hace unos meses nos dio su victoria. Hermanos, quiero darles la victoria. Ya me gradué de la primaria. Ya sé leer. Estoy leyendo la Biblia. Y después les dije, ¿saben qué? Vamos a iniciar el curso de bautizos. Vamos a iniciar el curso de bautizos. Y me dijo ella, bueno, les digo, ¿quién quiere bautizarse? Porque antes tiene que tomar el curso y saber si sí va a bautizarse o no. Y él levanta su mano. ¿Sí me va a entender? Y me mandó su tarea y se las quiero leer. No sé si me la mandó en mi mensaje o dónde me la mandó. ¿Ella? A Sofi me la mandó. Se la mandó a Sofi. ¿Por qué te quieres bautizar? Dice. Me quiero bautizar porque Él me ha salvado, me ha sanado, porque quiero cambiar mi vida. Yo quiero ser hija de Dios y siempre servirle para no desviarme del camino y propósito que Dios tiene para mí. Ay, hermano. Yo entiendo a Pablo cuando dice, yo ya me quiero ir con el Señor, por Dios. Pero también veo la necesidad y veo a esa gente y dice, bueno, me quedo otro rato. ¿Sí me doy a entender? Bueno, me quedo otro rato, otro año aquí con los hermanos. Ya me quiero ir al cielo, la neta. Ya, señor, estoy harto, estoy cansado de esto y que, bueno, porque esa es la parte bonita, ¿sí o no? Hay otras partes que son medio. Que este ya se enojó, que este ya se rebeló, que este ya no llegó, que este está borracho. Hay otras partes. Pero esa parte, ¿sí o no? Es la que vale la pena. Es por la que vale la pena seguir abriendo una iglesia. Por la que vale la pena seguir yendo hasta donde tengamos que ir y decirle a las personas, hey, tú donde estés, quien seas. Porque también a nuestra iglesia llega uno que es un candidato para ser diputado local allá. Él también está llegando, ¿no? Porque Dios no hace excepción de personas, agarra parejo. Hasta los, no es cierto. Sigue valiendo la pena hacer la obra de Cristo Jesús. Vas a tener que entender esto. Jesucristo nos salvó, nos bautizó, nos dio el descanso, nos amó, nos perdonó, nos hizo libres, nos dio esa paz con la que todos los días nos podemos levantar, ¿sí o no? Para que hagamos su obra, para que vayamos y le digamos a alguien, oh, oiga, Jesucristo la ama. Yo no creo en Dios, no importa, pero la ama.
Yo no creo en esas cosas mentirosas, falsas, hipócritas, ustedes de lo peor. Y dice, pero el amor de Jesucristo, ¿sabes por qué Jesucristo no mató a la humanidad? Dice, porque los vio. Es como cuando un niño se enoja porque no lo dejaste subirse al árbol y aventarse al otro árbol, ¿no? Y se enojan ellos. No te metas en mi vida, ¿a ti qué te importa? Yo sí voy a llegar de aquí hasta allá, yo sí puedo. Y los ves así, los corriges, no, cálmate, vato. Y ellos piensan que no los quieres, ¿no? Pero el Señor Jesucristo así nos vio. Vio a las personas, dijo, ya, estas personas. Jesucristo vio a nosotros alrededor. Los vio a todos, dice, iba a cada aldea, iba a cada lugar, los vio desamparados, los vio sin fuerza, los vio perdidos, dice, ensimismados, orgullosos, mentirosos, dice. Y dijo, no los puedo dejar morir. Ni siquiera entienden que están en el pecado atascados. Al menos les voy a dar la oportunidad de cambiar su destino. Por eso Jesucristo nos bautizó y nos hizo una iglesia, para que pudiéramos reflejar su gloria, para que pudiéramos traer a más personas a Cristo Jesús, experimentaran su poder y después ellos mismos pudieran decir, ya me quiero ir al cielo, pero hay otras personas que necesitan de Cristo Jesús. Voy a irlos a traer, voy a irles a decir, pero es que en la iglesia hay personas que me caen re mal. Pues sí, también tú a otros, pero así es la vida. ¿Sí me doy a entender? ¿O no? Hay gente que los ves y dices, ay, usted. Por eso necesitas orar, Señor, dame más amor. Dame más amor. Porque todavía no soy tan perfecto como tú. Porque todavía no podría llegar a estar contigo si veo a esta persona y me da náuseas. ¿Sí me voy a entender con esto? La iglesia es el vínculo perfecto, donde llega de todo, ¿sí o no? En donde ya no importa quién eras atrás. Yo era el doctor, yo era el ingeniero, yo era el matón, yo era el ratero, todos éramos de lo peor. Todos estábamos condenados al infierno, pero fuimos bautizados en un mismo espíritu. Se nos dio a beber de un mismo espíritu para que pudiéramos soportarnos, amarnos, perfeccionarnos y reflejar la gloria de Dios. Hace muchos años yo era parte de esta iglesia local. ¿Se acuerdan? Algunos ya ni me conocieron, pero yo tuve que ir a otros lugares también. Y tú tienes que ir a otros lugares también. Y tú tienes que seguir extendiendo el reino de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Yo ya no quiero, no, pues tú, hazme caso. Amo a otras personas, allá están. ¿En dónde que no los veo allá? Ese, a ese. ¿Seguro que es ese? Imagínate a Ananías orando por este Saulo. A este señor. Pero si sabes quién es. ¿Qué tal que nos ve y nos mata ahorita a todos? Bueno, pues está bien, Señor. Obra en su vida y sánalo en el nombre de Jesús. Amén. Pero algunos no le creían y se alejaban y lo veían de lejitos diciendo, ¿qué tal que este luego se le bota la canica y regresa a las andadas? ¿Sí me voy a entender con esto, mis hermanos? La obra de Dios necesita de nosotros que experimentemos el descanso de Dios en su cuerpo. La iglesia es padrísima, porque venimos a ella, si venimos de la forma correcta, venimos después de chambear en la obra de Dios, ¿sí o no? Ya hicimos un evangelismo y la chamba y la escuela y llegamos al miércoles y alabamos a Dios y nos gozamos, ¿sí o no?
y escuchamos su mensaje y otra vez el jueves y ahí estamos y compartimos y otra vez el viernes y oramos juntos, ¿sí o no? Y otra vez en las calles y llegamos el domingo y juntos alabamos a Cristo Jesús y desciende el Espíritu Santo sobre su iglesia. Vamos a ponernos en pie en esta mañana. Lleguen en la tarde. Lo que quiero que entendamos es que la iglesia es edificada por Cristo y es habitada por el Espíritu Santo. Estos dos mensajes de ayer y antier eran con esa intención, que pudieras experimentar lo glorioso del Evangelio. Ahora imagínate cómo puedes experimentarlo en conjunto con todos nosotros. Y tú puedes ser parte de nuestra iglesia. Entonces, hermano, ¿eso qué quiere decir ser parte de tu iglesia? Bueno, ser parte de Cristo. ¿Sí me voy a entender? Descansar con Él. Es que me van a juzgar. ¿Quién te va a juzgar, mi hermano? Y nos ponemos a hablar de nuestro pasado. No, ¿por qué? ¿Por qué juzgaríamos a alguien? Lo único que nos podía juzgar, le dijo a esta mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te juzgó? Dice, no. Y yo, dice, vete, no peques más. La iglesia es ese lugar de refugio, de descanso para nuestro cuerpo, para nuestra alma, donde no tienes que aparentar ser alguien que no eres, donde no vas a estar hablando de cuánto dinero lograste y estar luchando y compitiendo por ser alguien, porque en la iglesia somos lo que Cristo estableció que fuéramos. No es el lugar en donde tú tienes que venir a demostrar nada, porque el que lo demostró por ti fue Cristo. No es el lugar en el que tú tienes que venir yo quiero ser mejor que los demás, porque el que es mejor que todos es Cristo y mora en todos nosotros. Por eso decía el apóstol, es que no hay judío, no hay gentil, no hay griego, no hay libre, no hay esclavo. Todos, dice, somos en Cristo Jesús. ¿Por qué te hablo de hoy de esto? Porque si tú entiendes quién es Cristo y lo que hizo por ti, que esa luz puede alumbrarte, que Él te puede bautizar con su espíritu y hacerte parte de su iglesia, y que tú luches junto con nosotros por el reino de Dios en nuestras vidas, siendo perfeccionados y llevando el mensaje a otros, vas a encontrar el sentido de la vida más hermoso y más digno que hay. Les decía ayer, hay mujeres que no quieren, ¿verdad? Pero ¿qué es más valioso que ver una vida cambiar? ¿Qué es más hermoso que ver a una persona sin sentido, sin valía, sin amor, atados, enfermos, dañados en su vida, y ver cómo Cristo los cambia y cómo los hace personas nuevas y diferentes, valiosas, honrosas, dignas? ¿Sí me va a entender? No me acuerdo de muchas cosas. Me da gusto ver a Miguel. ¿Dónde anda que lo vi ayer? Allá arriba. ¿Eh? Me acuerdo cuando llegaba al grupo de casa en Xochicentro hace muchos años. No decían nada. Sigue sin decir nada.
pero ahora es parte de lo que estamos haciendo nosotros. Y cree lo que estamos haciendo nosotros. Y como él muchos, no quiero hablar solamente de él. Dios es así. ¿Sí me va a entender? No hay que convencerlos, obligarlos. Es la obra del Espíritu Santo en la iglesia. ¿A qué te invito hoy? Porque vamos a cantar una alabanza y vamos a venir al altar. ¿A qué te invito hoy? A que te unas a la misión y a la visión de nuestra iglesia. A que ames a tus hermanos, a que ames a tus pastores, a que ames el lugar en el que estás y que estés dispuesto a hacer esto mismo en otro lugar. A llevar lo que Cristo te dio a otros lugares. A participar en la obra de la reconciliación de las almas. ¿Sabes qué? Es difícil luego. A ver, hermanos, ¿cuántos quieren abrir sus casas para un grupo de casa? Yo no. Me gusta. Yo estoy muy contento en San Nicolás. Sé que Dios quiere que siga haciendo su obra en otros lados, pero ahorita estoy ahí contento. Veo a todos los hermanos cómo son diferentes, ¿no? A Giovanni, al Brandon y Luciel. Luciel ayer estuvieron haciendo un cierre de grupo de casa. Está compartiendo él su testimonio y la palabra de Dios. Él tiene 14 años, 15 años. A veces digo, ay, qué nervios. Pero luego digo, bueno, pues Cristo creyó en mí, yo voy a creer también. Tú puedes ser parte de esta obra. No solo viniendo, involucrándote en perfeccionar a otros, involucrándote en aceptar el perfeccionamiento de otros sobre tu vida, de soportar y de soportar a otros, de invertir en la obra de Dios. ¿Sí me van a entender con esto? No es una competencia a ver quién tiene más invitados, es una meta a ver cuántas personas podemos llevar al cielo junto con nosotros. No todos tienen que ser apóstoles, dice. No todos tienen que ser maestros, no todos tienen que ser pastores. Algunos son el pie, otros son el dedo, otros son el codo, otros son la mano, otros son el muslo, ¿sí o no? No importa. Valora la obra de Dios. Si eres maestra, imparte en ellos tanta fe y tanto amor que cuando sean grandes sepan que Jesucristo es verdadero. Sea, sea lo que hagas. Yo voy a hacer los mejores trabajitos para que vean que yo sí soy la mejor maestra. Impárteles amor. ¿Sí me voy a entender? Es que yo no soy pastor, yo no tengo esposa. Pues no importa, con que ganes a un alma y la lleves a Cristo y le enseñes el camino del Señor, tu vida ya valió la pena. Y si son 100, híjole, es cansado, pero vale la pena. Vamos a cerrar los ojos unos minutos. Los hermanos van a tener una alabanza a Dios.